Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar sobre el tema de crisis y ahora vamos a hablar sobre lo que es un plan de crisis. Habíamos dicho en anteriores oportunidades que las crisis generalmente son acontecimientos que sorprenden a las organizaciones en diferentes áreas de ellas mismas y que justamente causan una desestabilización a las actividades cotidianas de estas organizaciones. A eso sumémosle también que las crisis detonan ciertos mensajes claves negativos que proyectan de manera equivocada la imagen reputacional de algunas empresas, instituciones, gobierno, que posiblemente no tienen esa reputación, pero que con estos mensajes que se detonan de estos acontecimientos imprevistos, pues de alguna manera afectan y cambian la percepción positiva de la imagen de la organización por una negativa. Es por ello que se hace necesario justamente tener una planificación previa que nos permita anticiparnos a aquellas crisis que son originadas en diferentes aspectos, como les decía, y que son producto justamente de la interacción que tiene esta organización con los roles cotidianos que realizan. Un plan de crisis se debe de anticipar a estas situaciones previendo con aquellos temas en donde pueden tener ciertos problemas en cuanto a imagen reputacional para que puedan desarrollar actividades que las dejarán estructuradas en un plan para que en el momento que se den estas crisis podamos reaccionar de manera más rápida, contundente y organizada, que es lo más importante. Entonces, un plan de crisis tiene los siguientes objetivos. Lo que busca primero un plan de crisis es identificar las crisis. Y como les decía, anteriormente también sabemos que hay crisis que son en desarrollo o que están en desarrollo. Hay crisis que son espontáneas, que nos revientan enfrente y que no las teníamos previstas, aunque sí podíamos habernos anticipado. Y tenemos de cierta manera también crisis que son inmediatas, es decir, que son, perdón, crisis que son permanentes, aquellas crisis que continúan durante mucho tiempo y que hay ciertas organizaciones que las viven, como por ejemplo un gobierno siempre va a estar en crisis de mensajes negativos por las críticas que van a tener. Entonces en nuestro plan lo que buscamos es identificar estas crisis para poder diseñar planes, estrategias y tácticas de comunicación que ayuden a minimizar el impacto que generen si en su momento se presentan. También lo que busca el plan de crisis es establecer procedimientos en base, digamos, desde la concepción de crear comités de crisis que son integrados por aquellas personas cuyos cargos son importantes, que participen en estos y que de cierta manera tendrán un poder de dirección y de autoridad para tomar las decisiones inmediatas que se requieran para poder paliar la crisis. Entonces, en este plan, estos actores establecen los procedimientos de actuación de cada uno de ellos, delegar cada una de las actividades y sobre todo asignar responsabilidades, como es el punto 3, para saber qué debe de hacer cada cargo en el momento de crisis. También como punto 4 tenemos trazar líneas maestras en comunicación que permitan la actuación eficaz cuando surja la situación crítica. Como les decía, establecer estrategias y tácticas utilizando de cierta manera algunas herramientas de las relaciones públicas que vimos en clases anteriores, ya sea a nivel interno o a nivel externo. Como punto 5, tenemos que el objetivo del plan de crisis también es proteger la reputación de la compañía y preservar el negocio. Hay organizaciones como los bancos que cuando tienen una crisis reputacional o de falta de confianza en sus cuentavientes, pues lo que genera es un gran problema al primero afectar la imagen reputacional, que es fundamental para el negocio bancario, sino que también lo que generan son corridas financieras en donde pueden llegar incluso a poner en riesgo a las organizaciones por la descapitalización que éstas tengan cuando los cuentavientes saquen su dinero por esa incertidumbre o falta de confianza al banco. Entonces, los planes de crisis nos tienen que ayudar a proteger antes que nada la reputación de la compañía para que esto no trascienda comunicacionalmente en consumidores, en clientes y que esto genere que no nos compren y por lo tanto generar un problema económico. O también con los accionistas, ¿verdad? Cuando un accionista tiene incertidumbre, pues lo primero que hace es generalmente pedir su dinero para irse. Entonces, eso es lo que tratamos de reducir con el plan.
Y también definir las audiencias y los canales de comunicación oportunos, porque en un plan también definimos aquellos públicos de presión que son los que nos van a interesar abordar o que son los que posiblemente nos interese tener relaciones al momento de tener crisis para que ellos se conviertan en nuestros amortiguadores positivos, o por el otro lado también hay que tomar en cuenta aquellos públicos que generalmente generan mensajes negativos hacia nosotros y saber cómo en su momento al generarse una crisis desde ellos podemos definir los canales con los cuales podemos comunicarnos con este grupo, o bien también definir aquellos canales de comunicación oportunos para poder detonar mensajes positivos por parte de otros públicos. Entonces, ¿cuál es el protocolo generalmente cuando uno tiene un plan de crisis? ¿Cuál es el protocolo que uno debe de seguir justamente para resolverla? Primero que todo, como les decía, es detectar cuáles son esas señales de alarma. Ya lo habíamos hablado, en donde hay crisis que visualizamos que están en desarrollo y generalmente como a veces las organizaciones piensan que eso nunca les va a pasar a ellos, pues no toman acciones preventivas. Y cuando ocurre la crisis y les revienta y la crisis está relacionada con esta situación que les planteé, pues es en donde surgen a veces aquellas oraciones en donde si hubiera hecho un plan de crisis, si me hubiera preparado, si hubiera visto que esto me iba a pegar a mí. Y pues la verdad es que el hubiera es consuelo de tontos, como saben ustedes. Por lo tanto, uno tiene que tener la habilidad de detectar aquellas señales que de cierta manera creo yo que pueden afectarme o causar una crisis. Son señales de alarma. ¿Esto qué significa también? Que tenemos que hacer ciertos filtros de información para saber si realmente estas posibles crisis que yo veo que se avecinan puedan llegar a ser trascendentales para la organización. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Pues justamente depurando, investigando, viendo en dónde consigo esa información para que pueda darme un argumento más objetivo y sobre todo que las decisiones que yo empiece a tomar vayan en esa línea objetiva y no por supuestos o hipótesis que lo que generalmente pueden causar son gastos innecesarios. Después de detectarlo, pues hacemos una evaluación de cuáles serían los riesgos que yo tengo si se da un escenario de una crisis o si se da otra crisis. Yo tengo que saber cuáles son los escenarios, cuáles son las implicaciones negativas en las que puede caer la organización si se da una crisis u otra. Esto significa también que yo tengo que, de cierta manera, viajar en el futuro y colocarme en el tiempo en el que estoy viviendo esa crisis para saber dónde es donde me pueden atacar y poderme anticipar ante esos hechos. Y ahí es justamente cuando empiezo a delegar yo responsabilidades o a definir las responsabilidades, porque cuando yo ya defino un problema y veo las causas que me puede ocasionar o los problemas que me puede ocasionar ese problema, pues justamente es donde yo ya preparo una lista de responsabilidades para asignarlas a cualquier miembro del comité de crisis. Y finalmente el plan de acción, ¿qué hacer? Que es establecer justamente las herramientas que yo voy a utilizar a nivel de comunicación de relaciones públicas para yo poder de alguna manera plasmar en ellas los mensajes claves que yo quiero que mis stakeholders o grupos de presión me de cierta manera escuchen o aprendan para no afectarme. Entonces, de cierta manera, ese plan de acción es el que me va a justamente a servir para crear esos posibles escenarios de cierta manera que puedan afectarme. Cuando hablamos de comunicación en una situación de crisis, la comunicación en primer lugar tiene que tener ciertas características. Tiene que ser proactiva, reactiva y consistente. Cuando hablamos nosotros de proactiva o debe de tener proactividad, es que generalmente esta comunicación debe empezar a surgir desde el momento de la crisis de forma transparente, no buscando ocultar nada, ocultando si yo he cometido un error, sino que al contrario, abrirse completamente a la opinión pública para que de cierta manera tengan la información real y veraz en el momento adecuado y no se enteren por otros canales. Y de cierta manera, cuando a veces hay organizaciones que mienten, pues el gran problema que puede ocurrir es que hayan otros medios que encuentren la verdad, nos desmientan y eso perjudique más la imagen institucional.
También el ser proactivo significa atender peticiones inmediatas tanto de información de los stakeholders, especialmente de los medios de comunicación, que en un momento de crisis ya aparecen y es en donde empiezan a demandar datos e información para ellos poder hacer sus opiniones o sus publicaciones. Y como medio de comunicación ellos generan opinión pública, pues es importante también estar directamente informándoles para que lo que ellos empiecen a informar y empiecen a generar como información pública, pues creen una opinión favorable hacia nosotros. Por otro lado, tenemos que la comunicación debe ser reactiva, es decir, no solo comunicar cuando existe un requerimiento concreto, sino que también debe responder a ítems concretamente. Es decir, tratar de que la comunicación sea fluida, sea constante y reactiva en el momento que tenemos una crisis compleja, inmediata. Ahí es donde también tenemos que comunicar y de cierta manera informar aspectos concretos y no irnos por las ramas para no causar una percepción de ocultamiento, que se oculta algo a los medios de comunicación tras una serie de frases o de información basura. Y por último, debe ser consistente. La difusión de una declaración oficial debe ser igual en todos los medios. Hay casos aquí cuando hablamos de la consistencia en la comunicación que, por ejemplo, el gobierno actual de Guatemala, pues ustedes recordarán que un mensaje daba el señor presidente y otro mensaje daba su vocero. Había cierta confusión, poca consistencia del mensaje y eso de cierta manera no da una percepción de certeza. Y por el otro lado, los argumentos en torno a los mensajes básicos, es decir, que hay mensajes básicos que no pueden diferenciarse o no pueden ser diferentes entre los diversos voceros que tengamos en la institución, sino que también esos mensajes de cierta manera también tienen que ser muy claros, muy conscientes para que todo mundo lo pueda manejar. ¿Qué claves de la comunicación son las que tenemos que tomar en cuenta al momento de estar en una situación de crisis? Primero, que sea creíble, que tenga credibilidad. Aparte, que la comunicación sea proactiva, que la comunicación sea rápida y oportuna al momento de que la soliciten o al momento de dar una respuesta, que sea transparente, que no oculte mentiras, sino que sea la verdad entera y como es, que sea accesible, que el periodista o el medio de comunicación no tenga que estar escribiendo muchos correos a tantas personas recibiendo respuestas que ninguna puede darle información, sino que sea de fácil acceso, que sea objetiva la comunicación que nosotros hacemos, que tenga un alcance global, que eso es lo que también tenemos que buscar, que la información pueda ser masiva para la opinión pública, que haya una responsabilidad moral y ética por parte de esta comunicación que hagamos y sobre todo que genere una seguridad que lo que estamos diciendo es verdadero. Entonces, si se dan cuenta, un plan tiene 4 áreas fundamentales: la investigación, el manual de crisis como tal, el equipo de crisis y el training. Cuando hablamos nosotros de investigación, y esto es parte de lo que también se hace en cualquier estudio o en cualquier proyecto para manejar una crisis, es tratar de que la investigación nos permita conocer el entorno en el que nos encontramos y en el cual se está desarrollando la crisis. Reconocer a quienes son los perjudicados por esa crisis, y aquí van los públicos que son afectados y que empiezan a generar mensajes negativos. También establecer qué tipo de crisis potenciales se pueden detonar de esta crisis o qué tipos de crisis se avecinan y que nosotros no nos hemos dado cuenta. Hay que plasmarlas, hay que con nombre y apellido, hay que ponerlas en este plan para que sepamos que estas crisis son estas y se pueden detonar por esto. Conocer los escenarios que se pueden crear a raíz de esta crisis, es decir, imaginarnos, como les digo, esos escenarios si se da una crisis o si se da otra, y finalmente identificar la capacidad de respuesta, es decir, con qué cuenta la empresa, si la empresa es ágil o no para poder responder ante cierta crisis. Es decir, cuando hablamos nosotros de esas capacidades es saber si contamos con los colaboradores o el personal adecuado que puede manejarla, si contamos con recursos, por ejemplo, de comunicación, nuestro sitio web, tenemos buenas relaciones con los medios para poder tener una interacción inmediata de comunicación con ellos. Y de cierta manera esta investigación también nos lleva a entender que
toda esta información la podemos obtener de varias fuentes de referencia. Por ejemplo, entrevistando a los directivos de la organización, entrevistando a los colaboradores. También podemos agenciarnos de revisar la revisión de documentos que tenga la compañía, sobre todo el plan estratégico, cuál es su misión, cuál es su visión, sus objetivos, para ver si la crisis de cierta manera tiene una explicación ilógica. Y cuando yo les digo una explicación ilógica, se refiere a que si en una misión, visión y objetivos se consigna la esencia de ser de una empresa y la crisis pareciera que se origina de un hecho que no va con la imagen o es poco creíble que la crisis se haya desarrollado por un proceder, un actuar de la organización de esa manera, pues lo que nos va a permitir eso es poder contrastar los documentos con esta situación y ver si realmente la empresa lo hizo porque es realmente su esencia el hecho de operar en el error, o bien puede haber sido de que esta crisis se originó fortuitamente y realmente no tiene absolutamente nada que ver con el proceder de la organización porque esto reñiría con sus valores. También analizar las crisis anteriores, digamos, es importante saber si las organizaciones han tenido crisis anteriores y cómo la resolvieron, porque eso nos dan un poco de insumos. También revisar esos temas que, por ejemplo, al público que está molesto con nosotros o que le afectan, cuáles son esos temas que ellos manejan en torno a la crisis que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo soy una empresa que contamina los ríos, pues varias de las temáticas de estos grupos o públicos que tratan es sobre el tema del cuidado del medio ambiente, la contaminación. Entonces yo esos temas tengo que conocer qué hablan ellos para poderles hablar de la misma manera. Y finalmente analizar los recursos materiales y humanos que contamos. Si contamos con, en este caso, si soy una organización, si cuento con buenos comunicadores, si cuento con material de comunicación interno y externo de la organización, si tengo un plan de crisis, si tengo un manejo de crisis, si tengo buena relación con los periodistas, es decir, todos esos insumos que al sumarlos me va a permitir manejar estas situaciones. Y por supuesto el análisis de costos, es decir, todos esos recursos o lo que yo vaya a implementar estratégicamente, cuánto me va a costar. Cuando hablamos de auditoría, generalmente, por ejemplo, en lo personal, cuando me toca guiar a un cliente para poderle armar el plan de relaciones públicas, lo primero que se le solicita es una auditoría de imagen. ¿Por qué? Porque la auditoría de imagen nos enseña para saber a establecer una línea basal o una línea base en donde se encuentra la organización reputacionalmente hablando en este momento. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿La odian? ¿La quieren? Para eso nos sirven estas auditorías de imagen. Nos permiten detectar puntos fuertes y puntos débiles de la empresa y aprender. Gracias a esta auditoría podemos, de cierta manera, elaborar un mapa de riesgos. Y hablar de un mapa de riesgos implica el detectar con un mapa cuáles son esas crisis que se avecinan o que nos pueden afectar. La auditoría define las contingencias, es decir, qué materiales vamos a necesitar y qué sistema de respuesta específica necesitamos implementar para poder responder ante estos problemas. ¿Cuáles son los riesgos o la preocupación justamente cuando se hacen las auditorías? Primero que todo es que la imagen de la empresa esté bien para que los accionistas se sientan confiados, estables y no corran peligro la inversión que ha hecho en nuestras organizaciones. También el saber qué percepción tienen los empleados de nuestra organización, si hay una buena cultura organizacional, detectar si tenemos colaboradores terroristas que lejos de estar satisfechos con la empresa, ellos mismos son los que hablan mal de la empresa a los clientes o hacia afuera de la organización. Si se sienten seguros laboralmente, si ellos han experimentado algún tipo de daños a su persona en la organización. También nos sirve para ver qué opinan nuestros clientes con respecto a nuestros productos y servicios. Si el cliente realmente cree que la empresa es ética, que la empresa le ha dado un buen servicio. Y esto lo vemos muchas veces también, sobre todo ahora en problemas de las telefonías, que todo mundo se queja del servicio que les dan. Y si a eso súmenle de los problemas que han tenido a nivel político de imagen estas empresas, pues la crisis se agudiza más. Entonces,
También podremos ver qué relación o qué riesgos hay de la relación que tenemos como organización en torno a nuestros vecinos. Y esto ayuda también para mantener la salud reputacional de la organización con ellos. Y sobre todo también de cierta manera otra preocupación es con la comunidad financiera. Cuando tenemos una mala imagen como organización y parte de los roles económicos que realizamos son los préstamos, pues es importante que la comunidad financiera se sienta tranquila, estable, para que no haya un efecto dominó en donde los bancos nos retiren los créditos y por supuesto vayamos teniendo lo que les decía en su momento, ciertas corridas financieras que pueden afectar. Entendiendo esto, pues ahora tenemos nuestro manual de crisis. ¿Qué aspectos tiene el manual de crisis? Miren, el manual de crisis es como cualquier manual y este manual se realiza junto con el comité de crisis que hemos integrado. Después de analizar las crisis que podemos tener o las temáticas de crisis que puede tener nuestra organización, armamos el comité en torno a esa temática y ya con ese comité armamos el manual para saber cómo debe de proceder la organización al momento de crisis. Esos contenidos del manual son, primero nosotros tenemos que establecer cuál es la cultura corporativa y los objetivos como base del plan. Y esto significa pues hacer parte del plan la misión, la visión, los valores que tiene la organización y sobre todo establecer los objetivos que busca tener el manual. Como punto 2, el diagnóstico y análisis de las crisis potenciales, que esto parte justamente de los estudios de auditoría y los resultados es donde se colocan en este apartado. Pero también tenemos que especificar cómo, cuándo y dónde podemos tener una crisis. Y es para esto que servía aquel ejercicio de las posibles crisis que podamos tener en desarrollo o que se avecinen y que no hemos visto. Definir los escenarios y tipologías de crisis, bueno, pues si es una crisis inmediata, una crisis en desarrollo o una crisis permanente. Eso es importante definirlo para saber cuánto será la inversión y de qué manera nosotros tenemos que actuar. Como punto 4, el análisis de los públicos afectados, que ustedes recordarán que cuando vimos herramientas públicas internas y externas, pues yo les presentaba un cuadro manual de cómo poder analizar y abordar a cada público objetivo. Pues la idea es justamente que ustedes coloquen quién es el público objetivo, cuáles son sus mensajes claves positivos hacia nosotros o sus mensajes negativos, cómo los voy a abordar, es decir, toda esa matriz a nivel interno y externo, dependiendo de los públicos, aquí es donde yo la coloco. Una guía de acción que es un sumario de tareas principales, que estas tareas las obtengo justamente también de ese cuadro que les presenté en su oportunidad de estas herramientas tanto internas como externas de las relaciones públicas. Y acá es donde nosotros enlistamos esas tareas o tácticas que vamos a implementar para justamente saber qué herramientas vamos a necesitar. Finalmente, también definir la comunicación interna, qué mensaje se dará al equipo de la empresa y qué indicaciones deben recibir, es decir, cuáles son esos mensajes claves que tenemos que destacar y decir para los miembros tanto de la compañía como a nivel externo. También argumentario de mensajes claves, es decir, yo tengo un mensaje clave, tengo que explicar por qué ese mensaje clave lo he definido así. Es una estructura de los mensajes que deben emitirse y sobre todo los argumentos que daremos que expliquen por qué es importante ese mensaje que estoy definiendo. La relación con los medios de comunicación, cómo vamos a utilizar a los medios. Y esto implica no solo cómo vamos a utilizar, sino hacer un listado de los medios que según nuestros grupos objetivos o públicos o stakeholders nos interesa llegar a ellos por medio de la comunicación. Tenemos también la definición del centro de operaciones y del equipo de crisis. ¿Desde qué punto se atenderá la crisis? Debe ser justamente solo una, es decir, por cada temática de crisis tiene que haber un comité de crisis. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser una empresa de bebidas alcohólicas. Entonces, ustedes saben que la bebida alcohólica se extrae de la caña de azúcar. Bueno, pues entonces, como hago explotación de recursos naturales, yo puedo tener un comité ambiental, un comité de crisis de ambiente. ¿Por qué? Porque una de las temáticas muy fuertes ahora en día es el tema ambiental y que es una de las temáticas por las cuales critican a mi organización.
Puedo tener también un comité de crisis laboral cuando tengo huelgas o cuando toca despedir a alguna persona. Puedo también tener un comité de crisis de seguridad. Por ejemplo, cuando de repente en mis distribuidores hay asaltos, extorsiones, pues yo también puedo preparar un comité de crisis que atienda a todo esto. También tenemos como punto 10 los directivos y la cadena de comando y responsabilidades. ¿Quién va a hacer cada cosa en ese comité de crisis? Eso es lo que tengo que especificar. ¿Cuál es la función de cada quien? Eso implica, por ejemplo, si el del comité ambiental está el director de comunicación, ¿cuáles son las funciones del director de comunicación? Bueno, primero, convocar al comité de crisis. Luego, presentar en la reunión del comité de crisis un análisis de la crisis y cuáles son los mensajes negativos que están afectando a la reputación. Luego, presentar justamente cuáles son las necesidades que necesita el director de comunicación para solventar la crisis, y entonces ahí es donde él pide el apoyo de otros miembros del comité que previamente hemos seleccionado. Puede ser el director de recursos humanos y necesito que él esté en el comité de crisis para que directamente yo le pido a él que por favor organicemos unos talleres de información urgente con todos los colaboradores, pues ellos se encargan de organizar a todos los colaboradores. Que si necesito hacer una inversión en medios que no tenía presupuestado y me urge hacerla, pues está el director financiero que lo aprueba rápidamente. ¿Me entienden? También el portavoz. El portavoz es la voz oficial autorizada únicamente para comunicar e informar. Cada comité de crisis, por cada comité debe haber un vocero. Y este vocero es el que debe de estar no solo empapado, sino de tener un entrenamiento de cómo abordar a los medios de comunicación y cómo dar a conocer esos mensajes claves que se originan de las estrategias emanadas del comité de crisis. Para ello, justamente, agencias como la nuestra prepara a voceros en donde les enseñamos cómo debe ser su postura, cuál debe ser el manejo ante los medios de comunicación, qué y qué no debe de decir, cómo es la forma de vestir, cómo debe de ver al periodista, en fin, ciertos tips que le ayudan a generar como voz de la empresa mensajes más creíbles. Y también establecer qué recursos externos contamos, es decir, si también de repente en una crisis contamos con el apoyo de los proveedores, si tenemos acceso a algunos asesores que también puedan implementar o integrarse al comité de crisis y que puedan dar desde su perspectiva externa otra opinión. Si tenemos algunos amortiguadores positivos como asociaciones de protección civil, organizaciones que puedan ayudar a blindar nuestra imagen. Y sobre todo también el contenido del manual tiene que establecer los controles de las declaraciones y comunicados preconfeccionados, es decir, quién es la autoridad para darle el OK a cualquier comunicado de prensa o quiénes son las autoridades o quiénes son los portavoces que son autorizados para hablar sobre la organización. También signos potenciales de advertencia de crisis, es decir, se detona la crisis, pues ya tenemos unos hechos que definitivamente nos pueden decir que puede hacer crecer la crisis. Pero cuando no la hemos vivido, es bueno que hagamos ese análisis de saber cuáles son las crisis que se nos vienen para poder entonces detectar o hacer o definir qué signos nos van a marcar a nosotros cuando realmente creamos que se va a dar una crisis. Es decir, en qué elementos nos vamos a fijar para decir hay crisis o no. Luego las evaluaciones anteriores, analizar las evaluaciones anteriores, colocarlas y un background interno de la propia empresa o del sector. Es decir, cómo se han manejado las anteriores situaciones de crisis nos sirve colocarlas dentro del manual para que veamos que de repente hay ciertos temas o temáticas que se repiten constantemente y que esto al generarnos constantes crisis, pues realmente nos hace pensar que la organización debe de tomar una decisión seria de cómo resolverlas. También es bueno que se tenga dentro del manual el director de aquellos periodistas afines que están a favor de nuestra organización y aquellos periodistas negativos para saber quiénes son los potenciales que nos pueden atacar e empezarlos a conocer para ver por dónde van sus mensajes positivos o negativos respectivamente. Tener directorio de expertos, de asesores, de consultores, de proveedores, de gabinetes legales, compañías aseguradoras, servicios de emergencia, justamente para abordar cualquier temática que se nos pueda presentar.
Y sobre todo también la creación de un sitio web o un web de crisis en donde generalmente la información que se sube es de comunicación para que si en algún momento ahí no podemos atender a algún periodista, pues ellos puedan acceder a nuestro sitio web y ahí enterarse fehacientemente de cómo estamos manejando la crisis. Pero eso debe de estar ya constituido, establecido en el manual. Hablamos un poquito de los comités de crisis que, como les buscaba, las funciones de este comité es intercambiar información para asegurar la riqueza del análisis de la crisis que tenemos, facilitar el trabajo de expertos y sobre todo de autorizaciones para las acciones rápidas que se deben de tomar, asegurar una infraestructura eficaz que evite el menor detalle, sino que todo sea más rápido, y que obviamente este comité, su función es elaborar lo que les decía, el manual y el protocolo que antes les mencioné. Dependiendo de la temática de nuestras crisis, así serán nuestros comités y así serán los cargos que lo integrarán dependiendo si se relacionan o no con esas temáticas dentro de la organización. Así que en un comité de crisis puede estar el CEO, el director de comunicación, en algunos puede estar el departamento de marketing, en otros no, en algunos puede estar el jurídico, en otros no. Aunque en el jurídico, como siempre son crisis que generan problemas, creo que este es uno de los puestos fundamentales. De todos estos que vemos acá, generalmente creo yo que el de relaciones externas a veces puede estar o no, porque por ejemplo podemos tener crisis internas, pero generalmente todos estos puestos son los que se ven involucrados en un comité de crisis generalmente aceptado. Entonces, cuando hablamos de estrategias de comunicación en la crisis, estamos viviendo una crisis. ¿Cuáles son esas estrategias que nosotros tenemos que utilizar al momento de querer hablar ante los medios de comunicación? La primera estrategia se llama ataque al acusador. Cuando nosotros estamos siendo atacados, una de las estrategias, aun sea cierta o no, es empezar a poner en duda al acusador por esos ataques que nos están haciendo. Ojo, generalmente es bueno utilizarla cuando yo estoy seguro que la organización no ha cometido un error. Pero cuando cometió un error, no la veo tan adecuada utilizarla porque en cualquier momento, con los medios de comunicación que tenemos ahora, en donde todo el mundo puede tener acceso a información, en cualquier momento se puede saber la verdad y se afianza la credibilidad de este acusador versus la nuestra. Entonces, este ataque al acusador es si sí o solo sí estoy seguro que la organización no ha cometido errores. Tenemos también la estrategia de negación y la estrategia de negación afirma que no existe ninguna crisis. Por ejemplo, a veces hay crisis mediáticas que se detonan por algún rumor o chisme, pero que son exageradas. ¿Cuál es la estrategia ahí? Pues justamente la negación, negar que no existe crisis. Y si existiera crisis, pues también lo interesante es negarlo porque esto no así pone más tranquilos, sino más en alerta a los medios de comunicación para que estén pendientes de lo que nos está sucediendo. Tenemos las excusas, se minimiza la responsabilidad en la crisis y la organización no tiene control de los acontecimientos. Por ejemplo, recuerdo yo que con las empresas que distribuyen algún tipo de gas y este estalla, muchas de las empresas lo que hacen es minimizar su responsabilidad, indicando que, por ejemplo, la organización no hace las instalaciones de gas, sino que simplemente da el producto que es el cilindro de gas. Y justamente las instalaciones, quienes son los responsables de hacerlo, son los clientes que lo compran o el mismo condominio. Entonces lo que se está haciendo ahí es reduciendo la responsabilidad en la crisis y pues se aduce que no se tiene control de algo que pues justamente no es obligación de la organización. Otra estrategia es la justificación. Se minimiza asegurando que no se ha producido ningún perjuicio o daño si yo estoy seguro de que el daño no ha sido grande. Si el daño ha sido grande, pues mejor no utilizo esta estrategia. La paliación, que generalmente es la que se utiliza en algunos restaurantes, por ejemplo, cuando aparece una comida descompuesta, se intoxica a alguien o aparece algún bicho en la alimentación, la paliación significa apaciguar a los públicos. Por eso en algunos momentos es cuando se dan vales a consumidores que se quejan o se donan a una organización de beneficencia. Es decir, cuando hay unas quejas de los clientes en los restaurantes por una mala comida, pues se les puede dar un vale o se les puede devolver el dinero. O en algún momento se les puede indicar
que ese dinero no lo recibirá la empresa, sino que se dará en donación a otra organización. La idea es de que el cliente no vea que somos irresponsables, aprovechados y que de cierta manera sabemos reconocer nuestros errores. Obviamente viene otra estrategia que es la acción correctiva, que es asumir la responsabilidad de la situación e indicar que vamos a resolver y vamos a reparar el daño. Finalmente, disculpas absolutas es en donde después de las acciones correctivas es recomendable que siempre la organización pida disculpas, asuma su responsabilidad y pida perdón para empezar a reconstruir la imagen de esta organización. ¿Qué es lo que no se debe de hacer entonces en una crisis? Especular. Es decir, por ejemplo, temas, mire, yo creo que la situación, mire, no estoy seguro, pero la situación es esta. No. O se está seguro y se dice, o no se está seguro y mejor no se dice nada. Tampoco es válido mentir, tampoco es válido exagerar o subestimar, exagerar en algún acontecimiento que al exagerarlo pues salga a beneficiar a la empresa en cuanto a su imagen, o subestimar, es decir, darle o minimizar una situación sabiendo de que la percepción de la opinión pública es que ha sido un evento considerable. Incurrir en contradicciones con la realidad, demostrarle o con otras fuentes que gocen de credibilidad. Minimizar los daños que se están produciendo o la dimensión real de la crisis. Aventurar soluciones rápidas y ya fáciles. A veces se comete el error de que estamos en el inicio de la crisis, llegan los periodistas y prácticamente nosotros nos atrevemos ya a dar soluciones. Eso no es correcto porque realmente no se tiene técnicamente estudiada la crisis y mucho menos técnicamente asignada la estrategia que se va a implementar. Aventurar soluciones rápidas, como les decía, retener información, no querer dar información. Aquí no entra ningún periodista, la empresa se cierra, es hermética y esto genera pues percepciones o da el chance a que el medio de comunicación especule sobre lo que pudo pasar. Perder la cabeza, es decir, en una situación difícil, ponerse muy nerviosos, tensos. Es complicado eso porque sobre todo el CEO o el comité de crisis es el llamado a tener una estabilidad emocional, una inteligencia emocional para manejar la crisis y no perder la cabeza. También, si la crisis es de la opinión pública y medios masivos, el peor error es darle la exclusiva a algún medio para aclarar la información. ¿Por qué? Porque los medios se sienten como que no se les toma en cuenta, empiezan las especulaciones con el otro medio, que por qué a este medio sí, y aparte de todo eso, corremos el riesgo de que este mismo medio que le estoy dando la exclusiva tenga ciertas amistades con otros medios y les dé la información. Y acuérdense que puede ser una información tergiversada. Entonces, si yo me voy a comunicar, no es con un solo medio, yo voy a buscar que todos los medios tengan la misma información y se les dé el mismo tiempo que se le da a cada uno. Buscar culpables, pues realmente ante una crisis el culpable es la organización misma, no tenemos por qué buscar culpables para echarle la culpa a alguien, sino ver cómo solucionamos el problema. Y finalmente no respetar los roles asignados a cada persona en el comité de crisis, que eso sí sería muy complicado y podría hacer que haya una desorganización completa. ¿Cuáles son entonces las prioridades que debe de tener justamente este comité de crisis? Preservar el negocio y la reputación de la compañía. Proteger a la marca, proteger a los productos y servicios, minimizar el impacto que pueda generarse en los medios de comunicación y defender la posición de la compañía. Pero les reitero, lo más importante es la verdad y nada más que la verdad. El chiste es cómo presentar la verdad por horrible que sea, ¿sí? Y por eso es que les hablo de unas estrategias anteriores que es reconocer la culpa y empezar a hacer acciones correctivas. Dentro de las herramientas de comunicación, pues están los voceros formados, capaces, prudentes. Tenemos las conferencias de prensa, los boletines, los dossiers, los community managers entrenados que están para responder en las redes sociales, los sitios institucionales, los dark sites. Tenemos también los mensajes claves a través de los voceros que deben tener credibilidad, tienen que generar discreción, tienen que tener una capacidad de divulgación,
disponibilidad absoluta a los medios de comunicación para que en el momento que lo requieran ellos puedan atenderlos, que sean capaces de sintetizar toda la información del comité y resumirla al momento de estar dando entrevistas. Y sobre todo, inteligencia emocional, que implica control de nervios, temperamento, sobre todo ante las preguntas hostigosas o muy directas que pueden hacer los medios de comunicación. Fíjense que por eso nosotros como Agencia de Relaciones Públicas, nosotros hacemos entrenamientos que van desde entrenamientos a voceros, ejercicios prácticos con gente simulando ser periodista para que ellos afronten esa realidad en un escenario simulado y prácticamente con esa experiencia pues tengan una mayor tranquilidad al momento de abordar o entrevistarse con los medios de comunicación. Encuentros con los medios de comunicación es importante. Formar a los portavoces, como les decía, comunicación con el público hostil, analizar aquellas preguntas o incluso lo interesante es redactar aquellas preguntas que yo creo que le van a hacer al vocero, que nos van a hacer a nosotros como compañía para poderlas aprender a responder. Y finalmente los simulacros y en situaciones de crisis que son fundamentales. Por ejemplo, muchas organizaciones ahora hacen simulacros de sismo, pues eso es muy bueno para que la gente se le vaya enseñando cómo debe de actuar en el momento que ocurra una crisis, en este caso natural. Yo quiero ir concluyendo con esto. Una organización, ¿cómo puede definir que tiene una buena reputación? O por ejemplo, ¿cuáles son esos 3 fundamentos de una reputación organizacional? Si una organización tiene una buena reputación, totalmente va a poder reflejar resultados económicos positivos. Mejores ingresos, mejor estabilidad económica para la organización, una mejora económica para los colaboradores. En fin, esto refleja una buena imagen o una buena reputación. Segundo, sensibilidad social. La empresa, la organización, la fundación, el gobierno, lo que quieran ustedes, es reconocido. Es decir, saben que hace una labor con instituciones sociales o una labor en pro de la comunidad. La gente los reconoce. La gente sabe que esta empresa está comprometida con la sociedad. Eso es otro factor importante. Y como un tercero, la capacidad para ofrecer resultados valiosos a los públicos estratégicos, sean positivos o negativos. A los públicos negativos, esos resultados valiosos van a servir para cambiar su percepción. Y resultados valiosos van en cuanto a reducción de contaminación, más involucramiento con la sociedad, mejoras económicas a los colaboradores. Y desde el lado de los públicos positivos, pues justamente esos resultados pueden ser en un incremento en, por ejemplo, las labores o los roles cotidianos que tiene la organización. Más empleados, más clientes. De cierta manera, esto también genera un resultado interesante para estos públicos. Entonces, repito, una organización puede indicar uno que está reputacionalmente bien cuando tiene buenos resultados económicos, sensibilidad social y la capacidad de ofrecer resultados valiosos a sus públicos estratégicos. Cuando una crisis ha pasado, para ir terminando, también hay ciertas acciones que podemos tomar en cuenta para restablecer nuestra imagen. La primera estrategia es la negación y sus subestrategias es simple negación. Por ejemplo, utilizar mensajes como aquellos o como este. La organización no hizo aquello de lo que se le acusa, pero obviamente sabiendo que realmente no lo hizo la organización. Si yo veo que sí lo hizo, esta no es la más adecuada que puedo utilizar, porque vuelvo a repetir, en una sociedad en donde los medios se han democratizado, la información, la verdad se sabe tarde o temprano. Pasar la culpa a otro, fue otra persona o entidad, no fuimos nosotros. Eso también tiene que tomarse en cuenta si en su momento esto fue lo que ocurrió. También tenemos otra estrategia que es evadir responsabilidad y sus estrategias son provocación. Se provocó a su organización. Es decir, por ejemplo, cuando hay crisis de seguridad y uno de los guardias de seguridad, que les digo, asesina a un ladrón fuera de la empresa, pues la crisis empieza a girarse en torno a que qué mala la empresa, cómo fue que la empresa pudo permitir que un trabajador matara a una persona.
Entonces lo que generalmente se dice, miren, la verdad es que nosotros tenemos protocolos de seguridad, pero en este caso fuimos provocados y por eso tuvimos que reaccionar así. Derrotismo. La organización fue incapaz de evitar sus acciones. Es decir, cuando se da una crisis, si nosotros no tenemos claro si fuimos o no, por lo menos podemos empezar a asegurar que no tuvimos la capacidad de evitar las acciones si éstas se dieron. Accidente, los sucesos ocurridos fueron un accidente, también puede ser otro argumento. O buenas intenciones, la intención no era mala hacerlo, pero no nos funcionó, digamos, dependiendo de qué caso estemos viendo. Otra estrategia es reducir la ofensiva y sus subestrategias pueden ser la reafirmación. Hacer referencia a la buena reputación que tenemos como organización y sobre todo llevar a las personas y a los medios de comunicación o periodistas a que vean nuestro historial como empresa y se den cuenta que nosotros no somos de crisis constantes, sino que hasta ahora se dio esta situación. Minimización es reducir la magnitud de los sentimientos negativos, es decir, tratar de apaciguar las molestias que puedan haber de los públicos, pero también indicar que no son todos los que están en contra o nos odian. Diferenciación es diferenciar el acto de otros más ofensivos, es decir, por ejemplo, pueden acusarme a mí de contaminación, yo reconozco la culpa, pero también dentro de ese mensaje yo puedo indicar que hay otras empresas que contaminan más que nosotros. No es la excusa, no debería de ser así, pero sirve también un poco para mejorar la imagen siempre y cuando yo siga haciendo mis acciones correctivas y yo siga pues dando el ejemplo ante otras organizaciones. Tenemos también reducir la ofensiva y tiene estas tres subestrategias. La trascendencia, que es justificar la acción en un contexto más favorable. Si yo en algún momento murió un trabajador dentro de mi organización, tengo que justificar la acción que pasó en el contexto en el que estaba. Por ejemplo, puede ser que el trabajador murió por no haber tomado las medidas de seguridad que previamente la organización ya tenía establecidas. Entonces ahí estoy trascendiendo. Ataque al acusador, lo que ya les decía, reducir la credibilidad de quien está acusando. Compensación, que es reducir la gravedad percibida del perjuicio. Por ejemplo, a veces hay clientes que cuando les sale un bicho en la comida, pues lo exageran y dicen que pues prácticamente algunos que hasta el restaurante quería matarlos. Entonces lo que uno tiene que hacer es reducir tal vez no la gravedad, sino ese comentario indicando que pues efectivamente se cometió el error. Hay muchas cucarachas ahora en el tiempo de invierno, por ejemplo, y que por lo tanto vamos a reforzar los controles. Que hasta el momento ha sido una persona la que ha tenido este problema y eso demuestra que nosotros tenemos mucho cuidado con la producción de alimentos. La acción correctiva, que es garantizar la prevención o corregir la acción negativa que yo estoy haciendo, y finalmente la mortificación. Después de haber reconocido que yo soy una empresa que contamina o que soy una institución fantasma o que soy un gobierno corrupto y que me equivoqué, pues después de haber hecho las acciones correctivas, pedir disculpas, disculpas y disculpas por el daño hecho. Así es que este ha sido el tema justamente que es en torno a el plan de crisis y esto les servirá justamente para poder realizar su proyecto final, el cual les estoy enviando por nuestros canales digitales para que ustedes tengan las instrucciones y empiecen a trabajar, que prácticamente es organizar un plan y manual de crisis en base a un problema que tengan nuestras organizaciones. Gracias.